La desigualdad está aumentando, las catástrofes medioambientales amenazan y las políticas mundiales están fracasando, pero estamos haciendo muy poco para hacerles frente. La opinión pública discrepa en cuanto a inmigración, comercio, crecimiento, desigualdad o medio ambiente. El mundo está cada vez más dividido. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 81% de quienes se identifican con un partido tienen una opinión negativa del otro. El 61% de los demócratas ven a los republicanos como racistas, sexistas o intolerantes. El 54% de los republicanos llama rencorosos a los demócratas. Incluso un tercio de los estadounidenses no aprobaría la unión entre partidos. Los ciudadanos no se escuchan unos a otros debido a la polarización que fomentan algunos políticos. Además, no existe un consenso sobre los problemas sociales y cómo debemos solucionarlos. La sociedad actual no tolera la democracia ni el debate. Los científicos sociales deben ofrecer hechos e interpretaciones de los hechos que ayuden a mediar en estas divisiones con la esperanza de que cada parte entienda lo que dice la otra. De ese modo, se podrá lograr un desacuerdo fundamentado si es imposible llegar a un consenso. La democracia puede convivir con la discrepancia, siempre que haya respeto por ambas partes. Pero el respeto exige cierta comprensión. Banerjee y colaboradores. La crisis actual gira en torno a cuestiones de política económica. ¿En qué debería centrarse Occidente? ¿En crecer, dado que ya somos ricos? ¿O en la creciente desigualdad? ¿Podemos culpar de la situación actual al comercio internacional? ¿Deberíamos encontrar otro centro de fabricación que sustituya a China? ¿Es la inmigración tan problemática como se dice? ¿Deberíamos estar tan preocupados por la inteligencia artificial como por la inmigración poco cualificada? Prácticamente todos los economistas tienen una opinión sobre estos temas. Por desgracia, las personas apenas confían en los economistas. Lo que socava la confianza en los economistas es que hay muchos profesionales pésimos en este campo. Los economistas no tienen tiempo de explicar sus conclusiones para que las entienda cualquier persona. Este resumen hace un valiente intento de presentar la buena economía en un lenguaje sencillo, con la esperanza de que apliquemos estos principios a los tiempos difíciles que vivimos en todo el mundo. Existe una falsa creencia de que la migración hacia mejores lugares hace que bajen los salarios en los países receptores. La migración es una gran noticia en todo el mundo. Podría decirse que es la cuestión política más influyente en los países más ricos del mundo. A pesar de que los hechos demuestran lo contrario, el alarmismo racista, impulsado por el miedo a la mezcla de razas y el mito de la pureza y la ambición política, ha estado alertando sobre los efectos adversos de la inmigración en sus países. Anualmente, 1,5 millones de personas emigran de un país a otro de la Unión Europea, mientras que 2,5 millones emigran a la Unión Europea desde otras partes del mundo. 2,5 millones es una cifra insignificante si se tiene en cuenta la población total de la UE. En gran parte, estos inmigrantes están en la UE de forma legítima. Aunque hubo un repunte en el número de refugiados en la UE entre 2015 y 2016, la normalidad volvió en 2018. Solo el 38% de las solicitudes de asilo recibieron aprobación. Esta cifra representa aproximadamente 1 por cada 2.500 habitantes de la UE. Cuando aparecen temas relacionados con la inmigración durante las conversaciones, la gente suele priorizar los sentimientos sobre los hechos. En primer lugar, las diferencias salariales entre países tienen relativamente poco que ver con el hecho de que la gente emigre. En segundo lugar, no hay pruebas que respalden la idea de que la migración a gran escala de trabajadores poco cualificados reduce las oportunidades laborales de los autóctonos. Los hechos demuestran que la migración mejora la calidad de vida tanto de los inmigrantes como de la población local. Esta realidad contradictoria expone la singularidad del mercado laboral y no encaja precisamente en la narrativa de la oferta y la demanda. No es la pobreza lo que justifica todas las migraciones. Países como Irak, Siria, Guatemala y Yemen tienen una renta per cápita mucho mayor que Liberia y Mozambique. Incluso México tiene un codiciado sistema de bienestar y más personas obtienen ingresos medios altos. Grecia es miembro de la UE, pero la crisis económica que sufrió el país entre 2010 y 2015 no provocó una emigración masiva.
¿Sabías que el porcentaje de migración internacional se ha mantenido bastante constante entre 1960 y 2017, 3%? La mayoría de las personas abandonan sus hogares únicamente cuando ya no tienen un lugar al que llamar hogar. El colapso de la ley y el orden, y no motivos económicos, obliga a la gente a buscar entornos más seguros. A México y Nepal les va mejor económicamente que a Liberia o Mozambique. Sin embargo, más personas abandonan los primeros países que los segundos, por razones de seguridad. Si excluimos al emigrante ambicioso que necesita salir a toda costa, la inmensa mayoría se encuentra en una posición intermedia. No se enfrentan a presiones internas o externas extremas para desplazarse. Estas personas se quedan donde están, en el campo, sin importarles las grandes diferencias salariales dentro del mismo país. De hecho, sobreestimamos los beneficios de la migración al centrarnos en los salarios de quienes decidieron trasladarse. Es un error concluir que los beneficios de una mayor migración deben ser enormes basándonos en la diferencia de ingresos entre los que emigran y los que permanecen en su lugar de origen. El estudio de los sorteos de visados revela que los ganadores y los perdedores son idénticos en todos los sentidos, excepto en que los ganadores tuvieron suerte. Por lo tanto, los ingresos de los ganadores deben provenir de las facilidades que ofrece la nueva ubicación y no simplemente por haber emigrado. Si el entorno propicio existe en su país de origen, preferirán estar en casa que en el extranjero. Hace falta algo más que motivos económicos para que la gente emigre. En las Islas Westmen, la erupción volcánica de Islandia del 23 de enero de 1973 desplazó a 5.200 habitantes. Las víctimas obtuvieron dinero suficiente para hacer lo que desearan, concretamente, construir otra casa, trasladarse a otro lugar o comprar otra vivienda. El 42% optó por mudarse y el 27% de aquellos cuyas casas no fueron destruidas se mudaron igualmente. Los investigadores descubrieron que en 1973, a los menores de 25 años les iba mejor económicamente si sus padres habían perdido su casa que a aquellos cuyos padres no sufrieron esa desgracia, en más de $3.000 al año hasta 2014. No importaba si tus padres se habían mudado o no. La inercia impide que las personas salgan de su zona de confort y, a menos que una fuerza externa como un desastre natural actúe sobre ellas, seguirán obedeciendo la primera ley del movimiento de Newton. Los que eran jóvenes en aquel momento sintieron el efecto más que nadie. Quizá porque tenían más probabilidades de ir a la universidad que de convertirse en pescadores, la principal ocupación de los habitantes de las Islas Westmen. La emigración hacía más probable que encontraran un buen trabajo. Un joven que no había invertido años en aprender a pescar podía adquirir fácilmente otra habilidad. Aún así, la gente necesitaba una erupción volcánica para verse obligada a abandonar sus hogares. Aquellos cuyas casas no se vieron afectadas permanecieron como muchas generaciones anteriores, pescando y buscándose la vida. Tras la Segunda Guerra Mundial, una parte de Finlandia pasó por la fuerza a la Unión Soviética. El 11% de toda la población tuvo que ser evacuada y reasentada en el resto del país. 25 años después, la población desplazada era más próspera que el resto, sobre todo porque tenía más probabilidades de ser nómada, urbana y tener un empleo formal. Estos ejemplos muestran que las personas no emigran simplemente por el progreso económico. Algunos necesitaron una catástrofe natural o una guerra para hacerlo. Las grandes oleadas de inmigración difícilmente perjudican las oportunidades económicas de los locales. Pese a la opinión popular, las ganancias que obtienen los emigrantes no se producen a costa de los nativos. No obstante, resulta difícil establecer una correlación directa que demuestre este punto. Variables como los países que restringen la migración, la tendencia de los emigrantes a ir a donde hay mejores opciones y la tendencia de los habitantes actuales a emigrar hacen muy difícil establecer una relación causal entre los salarios de los habitantes y el flujo de emigrantes. La investigación demuestra que el modelo oferta-demanda podría no aplicarse directamente a la inmigración. El economista David Card estudió el éxodo del Mariel para comprobarlo. Aplicando la técnica de la diferencia de diferencias,
Card comparó la evolución de los salarios y la tasa de empleo de los habitantes de Miami con la misma trayectoria de los de otras 4 ciudades similares de Estados Unidos, Atlanta, Houston, Los Ángeles y Tampa, antes y después de la llegada de 125,000 emigrantes procedentes de Cuba. Los cubanos votaron con los pies cuando Fidel Castro pronunció inesperadamente un discurso autorizando a los cubanos a salir de Cuba si lo deseaban en abril de 1980. La mano de obra de Miami aumentó un 7% el mismo mes en que se hizo este anuncio. Card descubrió que la llegada de los Marielitos no tuvo un impacto significativo en los salarios. Existen varias razones por las que la teoría clásica de la oferta y la demanda no parece aplicarse a la inmigración. Son las siguientes. Los nuevos trabajadores necesitan compensar el desplazamiento de la curva de demanda. Se cortarán el pelo, se alimentarán y comprarán provisiones. Estas necesidades aumentarán los salarios y crearán puestos de trabajo adicionales para otras personas poco cualificadas. La emigración poco cualificada aumenta la demanda de mano de obra y desincentiva la tendencia a buscar soluciones tecnológicas alternativas. Los cambios en la cultura laboral para mejorar la productividad supondrán la creación de nuevas funciones para la población nativa poco cualificada. Los emigrantes están dispuestos a realizar tareas que los nativos son reacios a llevar a cabo, cortan el césped, dan la vuelta a hamburguesas y atienden a bebés o a enfermos. ¿Sabías que? Los padres de Henry Ford eran inmigrantes irlandeses. Steve Jobs tiene raíces sirias por parte de su padre biológico. Sergey Brin es de origen ruso. El apellido Bezos procede del padrastro de Jav, un inmigrante cubano. La economía moderna fomenta el libre comercio. Los economistas conversan a menudo sobre los beneficios del comercio. David Ricardo es un corredor de bolsa de origen inglés de hace 2 siglos que defendía el libre comercio. Esta teoría está tan arraigada en nuestra cultura que a veces olvidamos que los argumentos a favor del libre comercio no son en absoluto tan evidentes. En Estados Unidos, la opinión pública sobre el comercio es, en el mejor de los casos, contradictoria y, en la mayoría de los casos, hostil. No es que la gente esté ciega ante las ventajas del comercio, pero también ve los inconvenientes. O bien los ciudadanos intuyen algo que los economistas han pasado por alto, o son simplemente ignorantes. La posición de Ricardo demuestra que no podemos hablar de comercio sin tener en cuenta al mismo tiempo todos los mercados. Una vez que intervienen el capital y el trabajo, las cosas se complican. Algunos bienes requieren relativamente más trabajo que otros para producirse y algo menos de dinero. Supongamos que 2 países tienen acceso a las mismas tecnologías de producción para los mismos intereses. En ese caso, el país con una mano de obra relativamente mayor tendrá una ventaja comparativa en la producción del producto intensivo en mano de obra. Es de esperar que el país rico en mano de obra se especialice en productos intensivos en mano de obra y abandone los intensivos en capital. También debería ocurrir lo contrario en los países con abundancia de capital. El problema de este supuesto es que deja a los trabajadores a merced del proceso político. ¿Y si el gobierno decide lo contrario? Cuando países como China e India funcionaban bajo controles estatales extremos, la desigualdad era menor, mientras que el coste del crecimiento era mayor que cuando se permitía el libre comercio. La liberalización hizo aumentar la desigualdad aunque pareció reducir el coste del crecimiento en estos países. De hecho, el debate radica en elegir la mejor manera de dirigir una economía una vez que una nación renuncia a un control gubernamental extremo. ¿Deberían eliminarse las protecciones arancelarias, puesto que suponen importantes barreras comerciales? ¿Qué ocurrirá con la desigualdad? ¿Acelerará el crecimiento la supresión de aranceles? Hay varias respuestas a estas preguntas. Desde valoraciones positivas del efecto del comercio en el PIB hasta posturas mucho más escépticas, se encuentran diferentes respuestas a pesar de que existen pocas o ninguna prueba del enorme impacto negativo del libre comercio. Las opiniones inciertas proceden de 3 fuentes principales. Causalidad inversa. Factores causales omitidos. Dificultad para determinar las variables que constituyen la liberalización del comercio a partir de los datos disponibles. El escepticismo sobre el libre comercio se ve reforzado por la realidad de las experiencias de una serie de países en desarrollo.
En las últimas 3 décadas, muchos países de renta baja y media que adoptaron el comercio descubrieron que la distribución de la renta iba en la dirección opuesta a la prevista por el libre comercio. Mientras que los trabajadores más cualificados ganaban más, los menos cualificados ganaban menos de lo que merecían. Entre 1985 y 2000, México, Colombia, Brasil, India, Argentina y Chile experimentaron un aumento de la desigualdad cuando se abrieron al comercio reduciendo sus aranceles. Este resultado no sugiere que la correlación sea causal. No podemos demostrar nada concluyente sobre el comercio comparando países porque tanto el crecimiento como la desigualdad podrían depender de muchos factores diferentes. La evidencia dentro de los países sugiere que hay más factores que las importaciones y las exportaciones a tener en cuenta, basándose en los principios centrales de la teoría del comercio. Todos los mercados y regiones de la economía contribuyen al resultado global. La teoría del comercio es difícil de probar porque los datos que se pueden obtener no son muy completos. Las comparaciones entre países y los estudios de casos por países presentan muchos obstáculos. Los mercados laborales se comportan de forma muy parecida a la migración. Los seres humanos son imprevisibles y pueden tomar decisiones que contradigan lo que se esperaba en un principio. No hay un efecto uniforme de las políticas comerciales en las economías menos desarrolladas. La gente puede ser tan reacia a cambiar de trabajo como a emigrar. Otros factores de producción, como la tierra y el capital, también son fijos. Las empresas en dificultades apenas obtienen préstamos de los bancos y los terratenientes no venden fácilmente sus tierras. Los líderes populistas de todo el mundo se alimentan de la expresión cada vez más abierta de una clara hostilidad hacia las personas de distinta raza. El entorno político está gobernado por líderes que ofrecen el racismo y la intolerancia como su principal herramienta política. El vocabulario despiadado que emplean a diario legitima la expresión pública de opiniones que algunas personas probablemente ya tenían, pero que rara vez se llevaban a la práctica. Debemos aclarar la diferencia entre lo que la gente necesita y lo que quiere si queremos hablar de los límites del crecimiento económico, de cómo la desigualdad perjudica a las masas y de la conservación del medio ambiente. El racismo y el fanatismo se están convirtiendo rápidamente en un buen negocio, dejando un gusto amargo en los sabores que deberían aderezar nuestro mundo. Un panadero que no quiere hacer pasteles para matrimonios homosexuales debería perder el dinero que habría ganado con el trabajo, pero no es así. Su preferencia le hace ganar el apoyo de personas con ideas afines que le contratarían simplemente porque comparten su opinión. La consecuencia de esta actitud es tan alarmante como inquietante. Los que compran al panadero homófobo demuestran que las preferencias no son algo fijo. Nuestras preferencias suelen depender de lo que hagan otras personas. Incluso cuando nuestras preferencias son independientes de las acciones de otras personas, el comportamiento de los demás puede transmitir una señal que altere nuestras creencias y nuestra forma de actuar. El sentimiento predominante en Estados Unidos desde las elecciones de 2016 no es la desconfianza hacia los afroamericanos, sino su manifiesta rabia contra los inmigrantes. Esta ira ya no se debe a que los nativos sientan que su presencia amenaza sus puestos de trabajo, sino a que sienten que estos inmigrantes son criminales y violadores que amenazan la supervivencia de los blancos. Curiosamente, estados como Wyoming, Alabama, Virginia Occidental, Kentucky y Arkansas, donde casi no hay inmigrantes, creen que estos representan una amenaza para la cultura y los valores estadounidenses. Recurrimos a los prejuicios como respuesta a las cosas que creemos que van mal en el mundo, a nuestra necesidad de respeto y a nuestros problemas económicos. Esto indica que la preocupación tiene más que ver con la identidad que con la preocupación económica. Lo que deseamos depende de con quién nos relacionamos y esto amplía la división social porque una persona negra se decantará por otras personas negras y una persona blanca hará lo mismo. ¿Sabías que los hombres blancos ganan alrededor de un 30% más que los hombres negros con el mismo nivel de estudios? La economía suele indicar que las oportunidades están en todas partes, esperando a ser descubiertas y aprovechadas por quienes las necesitan. En realidad, no funciona así, al menos en los países en desarrollo. El ganés que busca trabajo se sienta en casa y pasa hambre con su familia, preguntándose cuándo caerá sobre su regazo vacío la oportunidad que creía que su educación le prometía. No se atrevería a enfrentarse a la incertidumbre de buscar trabajo en la ciudad.
La gente no suele inspirarse, cambiar de trabajo, pasar de fabricar máquinas a hacer música, renunciar y decidir recorrer el mundo. El auge y la caída de las empresas dependen del lugar del mundo en el que nos encontremos. En los países desarrollados, las pequeñas empresas tienden a crecer más deprisa y las que no crecen se cierran, obligando a sus propietarios a seguir adelante. En otras partes del mundo, las pequeñas empresas que no crecen tienden a quedarse estancadas. Ni se convierten en el próximo Walmart ni salen hacia algo más prometedor. Sin embargo, el dinamismo que presupone la economía oculta enormes diferencias geográficas. La ignorancia, la intuición, la ideología y la inercia trabajan juntas para hacernos creer en las respuestas que tanto prometen y parecen convincentes, pero que al final fracasan. Mientras los ricos y los talentosos se meten en los bolsillos relucientes del éxito económico, el resto se encuentra en situaciones que los obligan a quedarse atrás. En los últimos 40 años se han producido grandes cambios. El ascenso de China, la caída del comunismo, la reducción a la mitad de la pobreza en el mundo, la explosión de la desigualdad, el aumento y la reducción del VIH, el enorme descenso de la mortalidad infantil, la generalización del ordenador personal y el teléfono móvil, Amazon y Alibaba, Facebook y Twitter, la primavera árabe, la expansión del nacionalismo autoritario y las catástrofes medioambientales que se avecinan son algunos de estos cambios sin precedentes. Necesitamos algo más que una buena economía para impulsar el cambio. Ahora bien, sin una buena economía, la dirección del cambio puede deparar resultados terribles. Tanto las buenas como las malas ideas han causado furor por sus inesperados resultados o consecuencias. Aunque sería un error subestimar hasta qué punto el cambio ha sido impulsado por la política. Los gobiernos tienen poder para hacer el bien y el mal, y también los grandes donantes privados y bilaterales. Gran parte de esa política se apoyó en la buena y la mala economía. La buena economía prevaleció sobre la ignorancia y la ideología para garantizar que las mosquiteras tratadas con insecticidas se regalaran en lugar de venderse en África, reduciendo así a más de la mitad las muertes infantiles por malaria. La mala economía respaldó los grandes regalos a los ricos y el recorte de los programas de bienestar, vendió la idea de que el Estado es impotente y corrupto y que los pobres son vagos, y allanó el camino al estancamiento actual que hace estallar la desigualdad y la inercia enfurecida. La economía ciega afirmaba que el comercio es adecuado para todos y que el crecimiento más rápido está en todas partes. Es simplemente cuestión de esforzarse más, y vale la pena todo el dolor que pueda costar. La economía ciega pasó por alto la explosión de la desigualdad en todo el mundo, la creciente fragmentación social que vino con ella y el inminente desastre medioambiental, retrasando la acción, quizá irreversiblemente. El único recurso que tenemos frente a las malas ideas es estar alerta, resistir la persuasión de lo obvio, ser escépticos ante los milagros prometidos, cuestionar las pruebas, ser pacientes con la complejidad y honestos sobre lo que sabemos y lo que podemos saber. Banerjee y Duflo.